Hola, Youtubers. Volvemos al cine, hoy para abordar un asunto espinoso como es el de las cárceles. Veréis, esto se me ocurrió viendo la película El Triunfo, pero luego vas dejando pasar los días y al final se convierten en semanas. Pero no importa, lo tenía en la memoria porque me parece un tema muy interesante desde el punto de vista dramático. Las películas de cárceles generalmente no suelen ser humorísticas ni nada parecido, sino que relatan una realidad verdaderamente tremenda, angustiosa, una realidad dramática, como decimos, y que nos lleva en ocasiones a la tragedia. Bueno, la verdad es que hay grandes obras en esta materia y vamos a repasarlas. No vamos a acercarnos a otros sitios de reclusión, como por ejemplo los campos de concentración, así que no veremos por aquí La Gran Evasión, ni películas que transcurren en la cárcel, pero durante una parte de la misma. Aunque sea importante, películas como por ejemplo La Huida o Al Rojo Vivo, que tiene la prisión su importancia en la narración, pero que transcurre muy poquito tiempo de la película dentro de esos muros. Bueno, de esos muros o de otro tipo de sistemas de reclusión que son variados, como podremos ver dentro de poco. Bueno, quizá alguna se nos escapa, pero en cualquier caso comencemos el repaso por la película que nos dio pie justamente a esta reflexión. El Triunfo. En El Triunfo, que es una película reciente de Manuel Curgol, con Can Meraz como protagonista, un actor llega a la prisión para, con los reclusos, montar una obra de teatro, que en este caso es Esperando a Godot. La historia se mueve entre el dramatismo de la circunstancia de esos presos y el cierto humor que impregna los diferentes episodios que se cuentan en la película, que por cierto está basada en hechos reales ocurridos en Suecia hace ya bastante tiempo. En cualquier caso, la película tampoco es especialmente memorable y hay que recordar que dentro de ese mismo espectro hay otra película mucho más interesante de hace 10 años, titulada César debe morir, que hicieron los hermanos Taviani, fue su penúltima película, ya presumiblemente no eran más, porque Vittorio murió y Paolo tiene 90 años, así que no creemos que siga su actividad cinematográfica. Pero César debe morir es una película en blanco y negro tremenda sobre unos reclusos que se toman muy en serio la representación del Julio César de William Shakespeare. Y la verdad es que es una obra impresionante en todos los sentidos. No es la primera vez que se aborda un asunto de este tipo, porque por ejemplo en el cine español ya se hizo una película en 2008 dirigida por Belén Macías y que se titulaba El patio de mi cárcel, protagonizada por Verónica Echegui, donde también unas reclusas acaban montando una obra de teatro, pero digamos que aquí este aspecto es casi secundario y lo más importante son las condiciones en la cárcel y demás. Es curioso porque en el cine español, en líneas generales, ha habido más cárceles de mujeres que cárceles de hombres. Por ejemplo, estaría el caso de Entre Rojas, del año 95, de Azucena Rodríguez, protagonizada por una jovencísima Penélope Cruz, que era una niña pija que acaba en la prisión por diferentes circunstancias y las cosas a las que tiene que enfrentarse allí. Otra película sería Estrellas que alcanzar, de Miquel Rueda, rodada en 2010, y que cuenta la terrible historia de la cárcel de Saturrarán, donde durante el franquismo las monjas recluían a mujeres que estaban embarazadas, luego le robaban a sus hijos y se los entregaban a gente adicta al régimen que de alguna manera compraba a aquellos niños. Es una película también, comprenderéis, tremendamente grave. Y por otra parte, y retrocediendo en el tiempo, pero siguiendo en las cárceles de mujeres, estaría Sin remisión, de John Cranwell, del año 50, donde Eleanor Parker consiguió la fama y que cuenta la historia muy semejante a la de Entre Rojas. Una chica de la alta sociedad acaba entrando en la prisión por diferentes circunstancias y allí tiene que sobrevivir de manera muy, muy difícil. Ya que estamos ahí y en el año 50, si avanzamos 2 años, nos encontraremos con Cárcel de Mujeres, una película mexicana, la segunda que hizo Sara Montiel en aquel país, 2 años antes de empezar a trabajar para Hollywood, con Veracruz, y 5 años antes de convertirse en una estrella en España con El último cuplé. La película es un melodrama también atómico,
con Sara Montiel embarazada, Miroslava, que es también una hija de buena familia que entra en la prisión, con Katy Jurado, que era una estrella ya por aquel entonces, es el mismo año de Solo ante el peligro, que aparece también en la película, una gran superproducción, podríamos decir. Pero bueno, luego hay otras películas de cárceles de mujeres pertenecientes a un subgénero fácilmente reconocible, con títulos como La loba de Siberia o La hiena del Tercer Reich, pero ahí no entraremos. Vamos mejor a una película carcelaria, la más famosa seguramente de la historia, la que ocupa el número 1 en la lista de IMDb, votada por los usuarios de esta plataforma, y que han considerado a Cadena Perpetua, la película, bueno, Cadena Perpetua, Ansias de Libertad, depende del país desde el que nos estéis viendo, tendrá diferentes títulos, pero es una película del año 94, dirigida por Frank Darabont, sobre un relato, una novela corta de Stephen King, de aquel mismo libro en el que aparecieron también los relatos que dieron pie a Verano de Corrupción y a Cuenta conmigo. La verdad es que Cadena Perpetua se convirtió rápidamente en la representación máxima de las películas carcelarias, con ese Tim Robbins que entra en la cárcel casi por accidente, que durante muchos años va haciendo un túnel que va tapando con pósters de estrellas, desde Rita Hayworth a Raquel Welch, con Morgan Freeman, que aparece también allí ya consiguiendo un estatus importante. Ya había empezado con otra película carcelaria antes, que ya hablaremos de ella, y bueno, con la historia de aquel recluso que sale de la cárcel y acaba suicidándose porque no encuentra el camino fuera de los muros de la cárcel, ¿no? La verdad es que son historias terribles, pero está atravesado por cierta ironía y, no diría yo humor, pero sí una visión casi esperanzadora de la historia. Tuvo tanto éxito que 5 años más tarde el propio Frank Darabont hizo otra adaptación de Stephen King, ambientada en una cárcel, como es La Milla Verde. En esta ocasión ya es una novela que, por cierto, originalmente se publicó por entregas y que, bueno, tuvo bastante éxito, como todas las novelas de Stephen King, y la película quizá no fue tan famosa como Cadena Perpetua, a pesar de estar protagonizada por Tom Hanks, pero quizá le perjudicaba que entraban aquí elementos sobrenaturales de esos que no estaban en Cadena Perpetua, lo cual le daba a Cadena Perpetua una mayor verosimilitud. Bueno, ya que estamos en esta línea, digamos que el protagonista de Cadena Perpetua, Tim Robbins, muchos años más tarde, hizo aquella legendaria Dead Man Walking, también conocida como Pena de Muerte, donde no se discutía sobre la culpabilidad del encerrado, porque ese es uno de los leitmotivs. Generalmente en las películas, para darle más dramatismo, es un inocente el que cae entre las paredes de una cárcel. Aquí no, se sabe que el personaje interpretado por Sean Penn ha cometido el delito del que se le acusa, y la cuestión que se pone sobre la mesa es si la pena de muerte debe ejercerse por parte de la autoridad, del Estado, o eso debe ser eliminado de una vez por todas. La película tuvo bastante éxito, le consiguió el Oscar a Susan Sarandon, la canción de Springsteen también sonó bastante, pero en cualquier caso queda para la memoria y para la discusión social el asunto de la pena de muerte, si debe ser rechazada definitivamente o, como hacen en muchos sitios, todavía aplicándola, y de qué manera. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo para encontrarnos con algunas películas carcelarias memorables. En la década de los 30, en aquella época siniestra de la Gran Depresión, en aquella época de la ley seca, en la que los ciudadanos estadounidenses apreciaban a los gángsters porque al fin y al cabo les ponían en las manos lo que ellos querían, el alcohol, no siempre bueno, desgraciadamente, pero bueno, en cualquier caso ellos apreciaban a esos delincuentes. Y el cine reflejaba esa propensión a aceptar lo que hacían, ¿no? En películas como 20.000 años en Sing Sing, Chain Gang, Soy un fugitivo, tiempo más tarde Nunca fuimos ángeles, películas en las que generalmente se hablaba de fugas, de gente relacionada con las bandas que aparecía por la cárcel y que ocurrían a un lado y al otro de los muros de la cárcel. No todas las películas eran estrictamente carcelarias, pero bueno, por ahí funcionaba. Películas como Solo se vive una vez, de Fritz Lang, donde Henry Fonda es un fugitivo, o Furia, del mismo Fritz Lang, donde se acusa a un inocente Spencer Tracy, que ya había protagonizado antes Chain Gang, y acaba en la cárcel y se cree que ha muerto.
Bueno, habéis visto Furia, ¿verdad? Pues si no lo habéis visto deberíais hacerlo porque es una muestra excelente de cine, como también solo se vive una vez. Pero yo diría que de aquellos años, si tuviera que destacar alguna película, destacaría Fuerza Bruta del año 47 de Gilles Dassin, un cineasta que tuvo que exiliarse después, acabó en Francia haciendo películas y casándose con Melina Mercury por el efecto de la caza de brujas. Fue uno de los perseguidos por el Comité de Actividades Anti-Norteamericanas. Bueno, Fuerza Bruta es una película que transcurre íntegramente en la cárcel, que cuenta con detalle cómo son los procesos, la forma de vida, los asuntos cotidianos en la cárcel y que termina, como casi siempre en estos casos, con un gran motín, un motín rodado con una tensión espectacular y con un final verdaderamente dramático y angustioso que no voy a contar. Es la segunda película que hizo Burt Lancaster. La primera era Forajidos, se ve que ya le encuadraron rápidamente en ese espectro del cine negro, aunque él luego se salió para hacer películas de aventuras y después otras muchas películas. Pero recomendaría mucho Fuerza Bruta. También es muy interesante, ya estamos en el año 58, la película Quiero Vivir, que cuenta la verdadera historia de Barbara Graham. Barbara Graham fue una mujer que por diferentes circunstancias acabó relacionada con los gángsters, con el mundo de la delincuencia y acabó también en la cárcel y condenada a muerte. Sería un precedente de pena de muerte porque también la vida de esta mujer en esos últimos tiempos fue verdaderamente angustiosa. En ocasiones se encontraba en el corredor de la muerte, fue llevada incluso a ejecutar y de repente recibía una llamada salvadora circunstancialmente, pero bueno, la película de Robert Wise es muy angustiosa, la actuación de Susan Hayward le valió el Oscar en su momento y es una película que te deja el corazón un poco encogido. La verdad es que hay algunos cineastas estadounidenses muy dados al cine negro que se salieron de Estados Unidos. Ya el caso de Gilles Dassin sería uno de ellos. Otro sería el de un cineasta llamado Joseph Losey, que después triunfó en el cine británico fundamentalmente con películas como El sirviente, Accidente, El mensajero y otras muchas más. Un gran cineasta, pero de las primeras que hizo cuando tuvo que refugiarse en Inglaterra, huyendo del tribunal americano, fue El criminal. Y allí conoció a Stanley Baker, que fue uno de los actores favoritos con el que trabajaría luego mucho con él y con Dick Bogart. El criminal es la historia también de alguien condenado a permanecer en la cárcel y escaparse y volver y cumplir la condena y no poder abandonar el mundo de la delincuencia, porque cuando uno sale de la cárcel no es una persona normal para la sociedad y no va a encontrar un trabajo que le permita sobrevivir. El criminal es una crónica seca, austera, muy dura y que verdaderamente merece la pena. Se hizo en el año 1960, que es un año especialmente bueno para las películas de prisiones. Bueno, hay una que curiosamente es casi una de las pocas comedias, La extraña prisión de Huntley, que hizo Robert Day en el año 60, que cuenta la historia de unos reclusos que estaban en la cárcel y que tenían un método de salida al exterior. Entonces salían por la noche, atracaban lo que fuera y volvían otra vez al banco y claro, nadie podía pensar que eran unos reclusos los que habían cometido los delitos. Pero está tratado con humor. De hecho, el protagonista es Peter Sellers y por aquel entonces Peter Sellers, bueno, y después también era la representación de la comedia al estilo de la Eileen en Inglaterra, pues el Quinteto de la Muerte y cosas por el estilo. Y en el año 60 también en Francia se hace La evasión de Jacques Becker, que es la última película de Jacques Becker que termina así su trabajo verdaderamente excepcional en el mundo del cine. La evasión es la pormenorizada crónica de cómo se fugan unos presos de la cárcel. Estamos viendo los ritos cotidianos, el funcionamiento de la cárcel, cómo va todo adelante y mientras tanto los presos van consiguiendo los materiales que poco a poco les van a permitir escaparse de la cárcel. Es una película de gran detalle, bastante emocionante, quizá un poquito seca, pero en cualquier caso muy recomendable. Y en esa línea, 4 años antes, Robert Bresson, el rey del detalle y el rey de la película austera y el rey del cine que te impacta por presión sobre el corazón, rodó Un condenado a muerte se ha escapado. Está basada en una historia ocurrida, dicen realmente, durante la Segunda Guerra Mundial.
un miembro de la resistencia, es condenado a muerte por los tribunales nazis y entra en la cárcel para ser ejecutado y consigue escaparse. Todo eso contado por Robert Bresson es verdaderamente ejemplar, pero quien busque espectacularidad no lo va a encontrar aquí, porque Bresson contaba la vida cotidiana, aún en circunstancias extraordinarias, como es el fugarse de una cárcel. Y en ese sentido, casi tendríamos un heredero que en ocasiones se va por dimensiones más espectaculares, como es Costa Gabras. Constantín Costa Gabras es un cineasta que, entre otras cosas, hizo una trilogía de cine político en donde estarían Z y Estado de Sitio. Y además La Confesión. En Z hablaba de los coroneles griegos y en Estado de Sitio de la situación en Latinoamérica. Y en el caso de La Confesión, de los juicios a Arthur London durante los juicios de Praga y las torturas y el encarcelamiento que tuvo que sufrir para que confesara que se había comportado mal con las autoridades. Curiosamente, como era una película que ponía mal al sistema comunista, fue la única película de Costa Gabras que se estrenó en España durante la dictadura franquista. Las otras fueron recuperadas más tarde, pero todas ellas son de una ejemplaridad fantástica. Y volvemos así a Estados Unidos para encontrarnos con otra película muy carcelaria, como es El hombre de Alcatraz, la verdadera historia de un hombre que entró en la cárcel y que, fijándose en los pajarillos que llegaban hasta su celda, acabó siendo un ornitólogo de fama. Y esto es una historia real, pero claro, no se cuenta solamente esa historia, sino que al mismo tiempo el personaje tiene sus convicciones, se enfrenta al alcaide, interpretado por Karl Malden, el protagonista es Burt Lancaster, otra vez en la cárcel después de Fuerza Bruta, y la verdad es que tienen discusiones como muy interesantes desde el punto de vista moral y personal de los reclusos, ¿no? Y por supuesto hay también un motín, como tiene que haber en este tipo de cosas. Frankenheimer volverá después a la cárcel otra vez, pero bueno, lo dejamos aquí de momento y seguimos con otras películas también relacionadas con el mundo carcelario. Nos fijamos en La Colina. La Colina habla de una cárcel muy particular porque es una cárcel militar, una cárcel para desertores, gente que ha delinquido dentro de la milicia, y es especialmente dura. Es la primera película que hicieron juntos Sean Connery y Sidney Lumet, que luego trabajarían en 4 películas más con generalmente excelentes resultados. La Colina es una película que enfrenta, como casi siempre, a 2 personajes. Por un lado está Sean Connery, y que es el condenado, que en ocasiones se revela y es castigado especialmente, y por otra parte está el guardián, que es Harry Andrews, que es uno de esos actores de carácter británicos, pétreos, rocosos, duros como el acero, que interpreta a este personaje de manera fantástica. Es un choque de titanes. La otra película que habla también de una cárcel militar también habla de un enfrentamiento entre 2 personajes. Sería, muchos años más tarde, La última fortaleza, protagonizada por Robert Redford, que había sido en la ficción un general que en su momento cometió un error y acaba en la cárcel, y por la otra, el alcaide, interpretado por James Gandolfini, que ya sabéis la potencia de actuación que tenía este hombre. Así que, aunque la película no es gran cosa, lo cierto es que el enfrentamiento entre los 2 actores merece la pena. Y nos vamos ahora a una leyenda de la temática carcelaria, como es la leyenda del Indomable. La leyenda del Indomable no transcurre entre las paredes de una cárcel, sino en el campo, en una de aquellas cárceles donde los presos estaban obligados a limpiar las carreteras, a hacer trabajos fuera de la prisión, en unas condiciones generalmente lamentables. El protagonista de la película, Paul Newman, entra en la cárcel por haber roto unos parquímetros, como veis, un delito menor. Pero la cosa se va enquistando y el enfrentamiento con sus guardianes acaba de manera trágica que no voy a contar. Pero en cualquier caso es una película muy recordada, entre otras cosas por los famosos 50 huevos duros que se come el personaje protagonista por una apuesta entre los reclusos. La película no es ninguna maravilla, pero tuvo la suerte de contar esos detalles con esa ironía que le pone Paul Newman a las interpretaciones. Se ganó el favor del público. George Kennedy, que hace de amigo de Paul Newman, ganó el Oscar y su fama se disparó tanto que situó muy bien a Stuart Rosenberg, que es el director de la película, que es un cineasta muy mediocre y que después no ha dado mucha muestra de talento.
Y aunque hay otra película carcelaria suya que también tuvo mucho éxito, que es Brubaker. Otra vez Robert Redford metido en la cárcel, pero en esta ocasión él es el alcaide. Lo que pasa es que se hace pasar por un preso para ver las condiciones en la cárcel que él va a dirigir. Y entonces, bueno, descubre que aquello es un desastre con la compañía de Yaphet Kotto o Morgan Freeman, que ya por aquí empezaba a despuntar. Después se convertiría en una estrella. Ya que estábamos hablando de cárceles fuera de los muros de la cárcel, hay una muy interesante, que aunque tiene muros, la cárcel, lo cierto es que está situada en un desierto por donde el alcaide, Henry Fonda, dice que no hay manera de escaparse, porque aunque usted se escape de estos muros, no hay más que muchas millas de desierto a su alrededor. La película es El Día de los Tramposos, es una película de Mankiewicz, Joseph Leo Mankiewicz, que curiosamente hacía otro tipo de películas, pero bueno, aquí se metió en una especie de western protagonizado por Henry Fonda y Kirk Douglas sobre un preso que tiene un botín escondido en algún sitio, que va prometiendo a los reclusos que si le ayudan pues todos vivirán bien de ese dinero, y mientras tanto Henry Fonda es el alcaide que trata de dar a la gente cierta dignidad durante su estancia en la cárcel. Bueno, a mitad de camino entre la comedia y el drama, la película es otra muestra de lo muy estupendo guionista y dialoguista que era Mankiewicz. También se desarrolla en lugares abiertos, en la Guyana francesa concretamente, Papillon, aquella película de Franklin Schaffner, que había hecho antes El Señor de la Guerra, el planeta de los simios, después hizo Patton, en fin, un cineasta brillante que no estuvo muy allá en Papillon, la verdadera historia de Henri Xavier, que una vez salido, fugado de la prisión de la Guyana, escribió su historia en este libro, que fue un éxito fantástico de público y de ventas. Por otra parte, ya estamos en los años 70, en el 74 Robert Aldrich, que es un tío también muy recio, muy de hacer este tipo de películas, hizo Rompehuesos, una película donde se tienen que enfrentar los reclusos con los guardianes en un partido de fútbol americano, también cercano a la comedia en ocasiones, protagonizada por Burt Reynolds, una película que curiosamente tuvo una nueva versión en el siglo XXI porque el hijo de Aldrich estaba empeñado en hacer nuevas versiones de las películas de su padre. Hizo El vuelo del Fénix, hizo Rompehuesos con Adam Sandler y se rindió porque no había manera de reproducir la tensión que Robert Aldrich imprimía a sus películas. En ese sentido, a mí hay una película de esa época que me parece fascinante. Se titula La Casa de Cristal, la dirigió Tom Gries, y los protagonistas era un todavía desconocido Alan Alda y Clu Gulager. La historia está escrita por Truman Capote. Truman Capote poco antes había escrito A Sangre Fría, aquella crónica tremenda que también en parte transcurre en la prisión, donde Truman Capote se entrevistó con los asesinos de aquella familia que luego fueron ejecutados. Bueno, pues se le quedó algo dentro y decidió contarlo en esta película. Es una de las películas más brutales en torno a lo sucedido en una cárcel. Basta decir que el protagonista, Alan Alda, entra a la cárcel, es un profesor de filosofía que un día que un conductor atropella a su mujer, le golpea y le mata. Es decir, ha cometido un delito y le encierran por un año. Al mismo tiempo llega a la cárcel un guardián que ha estado en Vietnam y ha tenido experiencias traumáticas y llega con la intención de cambiar el sistema penal porque sabe que es un auténtico desastre. El resultado es que al final ese preso circunstancial muere abatido por las balas del que trataba de cambiar el sistema penitenciario. Una paradoja tremenda que te deja el alma verdaderamente encogida. Una película que os recomiendo vivamente. Esta es una película del año 71, un año en el que tienen lugar los hechos de la prisión de Ática en el estado de Nueva York. Después de que dos presos se pelearan y fueran condenados a torturas verdaderamente inimaginables, la población reclusa se levantó, se amotinó, cogió prisioneros a algunos rehenes, el gobernador del estado mandó a la Guardia Nacional, entraron a sangre y fuego, mataron a 43 de los reclusos, hirieron a 80 y eso quedó como uno de los momentos de la historia universal de la infamia.
Años más tarde, en el 94, se hizo una película sobre el tema, pero fijaos, yo recuerdo que en los años 70, y curiosamente en un cómic de Marvel, en 2 episodios, 2 grapas, de Los Hijos del Tigre, ya se contaba esta historia, y se hacía con la dureza que correspondía. Era la época en que Marvel se acercaba a los problemas cotidianos, la droga, por ejemplo, la vida en las calles, la delincuencia, los motines en las cárceles. Luego todo eso se ha perdido y bueno, pues ahora estamos viviendo historias galácticas más o menos. Bueno, Contra el muro es la película que sitúa esta acción. Nos hemos adelantado mucho, vamos a retroceder, a quedarnos con 2 películas características de la época, como es Fuga de Alcatraz, de Don Siegel, donde se cuenta la historia de Frank Morris, quizá el único tipo que se escapó de la cárcel de Alcatraz. Digo esto porque ni en la película se aclara ni en la realidad se conoce. Se escaparon 3 de la cárcel, nunca se les encontró, quizá murieron ahogados, no se sabe lo que pasó. Fue la última película que hicieron juntos Clint Eastwood y Don Siegel, porque aquí tuvieron sus fricciones, pero bueno, ahí quedan para la historia Harry el Sucio y el resto de las películas que hicieron juntos. Y la otra película sería El Expreso de Medianoche, que hizo Alan Parker, con guión de Oliver Stone. La historia de Billy Hayes, que fue atrapado en un control en el aeropuerto de Estambul con un alijo de droga y se pasó unos cuantos años en una prisión turca. Verdaderamente escalofriante, porque si ya una prisión, digamos, convencional es terrible, esas prisiones donde no hay ley ni control ni nada, se convierte en algo verdaderamente apabullante. Tuvo mucho éxito, fue una película muy aplaudida y demostró una vez más que la cárcel es un lugar espantoso. Enfocamos ya el último tramo de nuestro recorrido por las películas carcelarias. Recuerdo El beso de la mujer araña, una novela de Puig, un autor argentino que en su momento fue muy aplaudido y que fue llevada al cine por Héctor Babenco. En ella se cuenta la historia de 2 presos, un homosexual y un revolucionario, que poco a poco van entendiéndose en su relación cotidiana y van comprendiendo al otro e incluso van cambiando sus posturas tanto políticas como sociales. La película tuvo también su plasmación en el teatro y la novela Manuel Puig se convirtió en un fenómeno, pero bueno, estaba protagonizada por Raúl Juliá y por William Hurt. El propio Héctor Babenco, después, muchos años después, este director brasileño, contó la historia de Carandiru. Carandiru fue una prisión tremenda donde tuvieron lugar hechos también verdaderamente terribles. Y parte de las memorias de un médico que llegó allí y bueno, pues se dio cuenta de las circunstancias y condiciones que vivían los reclusos. Trató de ayudar algo, pero la verdad es que resultaba todo muy difícil. Y en el año 92 hubo un motín que acabó con 111 muertos, nada menos, después de que entró el ejército en la cárcel verdaderamente a bombas y tiros y con todo el armamento que tenían en su mano. La cárcel se cerró poco más tarde porque bueno, aquello fue un escándalo, fueron juzgados los responsables, pero no especialmente condenados. Tenemos que hablar también de En el nombre del padre, que es una película de Gene Sheridan que habla del caso real de una persona que fue encarcelada, bueno, de una persona no, de 4, los 4 de Guildford, que fueron acusados de poner unas bombas en pubs como miembros del IRA. Luego se demostró que no lo eran, evidentemente, pero se pasaron bastantes años en la cárcel y lo curioso del caso de En el nombre del padre es que acabaron estando en la misma cárcel el acusado de poner las bombas y su padre por lo que había estado investigando para salvar a su hijo. La película es también muy recordada. Fue un gran éxito. En ese sentido, y ya que estamos hablando del problema, el conflicto irlandés, podíamos mencionar también Hunger, que es una película, la primera película que hizo Steve McQueen el director, no el actor, que ya había muerto por aquel entonces, con el caso real de Bobby Sands, que fue uno de los presos del IRA que en el año 81 comenzó una huelga de hambre que llevó hasta sus últimas consecuencias. El protagonista era Michael Fassbender y la verdad es que no solo hubo una gran transformación física del actor, sino unas historias que son reales, que verdaderamente impresionan. Otras películas carcelarias destacadas, pues Un profeta, de Jacques Audiard,
del año 2009 que cuenta la historia de un chaval que por diferentes circunstancias, un joven analfabeto que acaba en la cárcel y que tiene que sobrevivir como sea haciendo cosas tremendas. Hay escenas de gran impacto que te dejan muy emocionado en esta película que cuenta no solo cómo es la vida en la cárcel, sino retrata perfectamente, con una gran actuación del actor protagonista, cómo es la psicología de alguien que se ve metido en un infierno, ¿no? En ese sentido, ya que estamos, podíamos hablar de Vacaciones en el infierno, aquella película que protagonizó Mel Gibson en el año 2012, donde él es un delincuente que cruza justo la frontera con un botín, es atrapado por las autoridades mexicanas, es llevado a una cárcel mexicana. Aquello es verdaderamente el infierno porque no hay ningún tipo de control, todo está desmandado y Mel Gibson tiene que sobrevivir de alguna manera a aquello y encuentra la ayuda de un chaval de 10 años. ¿Qué hace un chaval de 10 años en una cárcel, no? Bueno, pues hijo de reclusos, y allí ha crecido. Bueno, es otra película que mezcla la aventura con las condiciones lamentables. Por cierto, que Mel Gibson, casi 30 años antes, ya había estado en la cárcel en Mississauga, que cuenta la historia, dicen que es real, de un recluso del que se enamoró la mujer del alcaide y al que ayudó a fugarse, y juntos se fueron, se escaparon. Bueno, ahí está la película, Mississauga, por si quieren seguir adelante. Podíamos hablar de Plan de Escape, por supuesto, pero ¿para qué, no? Schwarzenegger y Stallone metidos en la cárcel, ya sabemos que se van a fugar. La Fortaleza Infernal, que era aquella prisión de la mente donde estaba Christopher Lambert metido hace ya como 30 años aproximadamente. Tenemos el caso de Bajo el peso de la ley, de Jim Jarmusch, donde se encuentran tres personajes, un DJ, un ladrón de poca monta y un turista italiano que pasaba por allí, interpretado por Roberto Benigni. Tenemos el caso de Homicidio en primer grado, del año 95, que es una historia... la voy a contar rápidamente. Lo que cuenta la película es que es un joven que roba $5 para alimentar a su hermana, y como el sitio donde lo roba es también una estafeta postal, entra en la categoría de delito federal. Entonces le mandan a la cárcel y a partir de ahí se mete en una vorágine de circunstancias contrarias. Acaba 3 años, nada menos, metido en un pozo sin contacto con nadie. Allí pierde la razón y a partir de ese momento las circunstancias le irán llevando de aquí para allá. Parece que la realidad no fue tal, que no robó $5 para ayudar a su hermana, que era un delincuente ya probado, que había hecho incluso asaltos con rehenes, pero sí es cierto que estuvo 3 años metido en un pozo y que allí perdió la cordura. Y en la realidad su estela se pierde cuando sale de la cárcel y en la película acaba muriendo dentro de Alcatraz. Bueno, es una película que también recomiendo ver porque es bastante interesante. Y luego tenemos la película Celda 211 de Daniel Monzón, que se hizo hace ya 12 años y que, bueno, pues es una película conocida por todos sobre un motín en una prisión donde hay un funcionario que se hace pasar por uno de los reclusos porque ha caído justo en la zona de la que se han apoderado los reclusos. Y su relación con el jefe del motín, mala madre, pues es lo que ilustra esta película, rodada con mucho nervio y con gran impacto, y tuvo un gran éxito en su momento, así, y luego por otra parte encumbró definitivamente a Luis Tosar, que casi no ha podido escaparse de ese tipo de papeles, ¿no? Parece que le han acompañado siempre. Y ya en territorio más cercano, de ahora mismo, tendríamos la película alemana Große Freiheit, Gran Libertad, que cuenta la historia de un personaje real en 3 momentos de la historia, en 1945, 57 y 69, es decir, de 12 en 12 años. Es la historia de un delincuente y su relación amorosa con otro hombre con el que se encuentra justamente cuando consigue salir de la cárcel. Pero claro, los momentos en los que se van explicando en la película no son precisamente los de la liberación, sino justamente los de la cárcel principalmente. También hay una denuncia de las condiciones de los homosexuales en la posguerra en Alemania, y bueno, la posguerra ya está, ya digo, el año 69, y es una de las últimas películas carcelarias que se ha podido ver, junto con El Hoyo,
que esta ya es una película incluso futurista, una película vasca de Galder Gaztelu-Urrutia sobre unos encerrados en una prisión, ya digo, del futuro, donde ocupan celdas verticales y donde hay una plataforma que va llevando la comida por la que tienen que pelearse, por la que sufrir y al mismo tiempo también filosofar sobre la condición humana, sobre las circunstancias en la cárcel, sobre todo lo que puede pensar alguien reducido a esa situación verdaderamente angustiosa. Si no la habéis visto, es muy claustrofóbica, pero todas las películas de las que hemos hablado hoy son muy claustrofóbicas porque ocurren en un lugar muy cerrado y en unas condiciones muy difíciles. Seguramente se me habrá olvidado alguna, pero si vosotros la recordáis podéis incluirla en los comentarios y hablamos sobre ella. Pero me parece que ha sido una visión lo suficientemente amplia como para que estén todas las que merecen la pena.